Hola jóvenes, continuamos con el sistema de energía solar y esta vez vamos a ver ya sus aplicaciones. La captación de la energía solar térmica puede tener dos aplicaciones. Una es netamente referida al calor o energía solar térmica y la otra obviamente la energía eléctrica. Entonces, para aprovechar la energía solar térmica se requieren de sistemas de captación. Y estos sistemas de captación pueden ser pasivas o activas. El caso de los captadores pasivos se presenta, por ejemplo, en los edificios, ¿verdad? Cuando se aplica la arquitectura bioclimática, es decir, aprovechar al máximo la radiación del sol, eligiendo materiales adecuados, orientación del edificio, ventanales grandes, colores, etc. Entonces, de esa forma se aprovecha y se logra una calefacción natural en una vivienda. Los otros captadores son activos. Estos ya dependen de los rangos de temperatura y las fuentes adicionales que se requieren para que funcione, el sistema. Los captadores pueden ser de baja temperatura, de media temperatura y de alta temperatura. Comenzamos con los de baja temperatura. Estas tienen la aplicación fundamental de calentar el agua, pero por debajo de su punto de ebullición, es decir, menores a 90 grados inclusive. Y lo que se hace es aplicar como agua caliente sanitaria, ACS, es la sigla de esta agua caliente sanitaria. ¿Qué equipo se utiliza? Primeramente, los colectores solares planos con tubos de calefacción de circulación natural. Y también se utilizan colectores planos con tubos de vacío para incrementar la eficiencia de este sistema. Entonces, vamos a ver acá lo que están mostrando las placas planas solares. Tienen varios tubos de cobre, ¿verdad? Entonces, cuando el agua circula por los tubitos, el agua se calienta, por lo tanto disminuye su densidad y empieza a subir por su menor peso. Entonces va a llegar hasta la parte alta o el tanque colector que tiene en el sistema, un depósito. Este fenómeno se llama efecto termosifón. Acá vemos alrededor cómo funciona esto, el sol, la energía solar. El agua que se calienta sube, llega acá al depósito y de ahí pueden sacar el agua caliente, pero ahí mismo puede entrar el agua fría para circular nuevamente por los paneles. Estos colectores están cubiertos por la parte superior con una capa de vidrio templado y por debajo tienen una capa aislante. Este fenómeno, este tipo de arreglo es para evitar las pérdidas de calor. Este es el tubos de vacío. Dentro de estos tubos existe el vacío, les explicamos eso. Tiene dos tubos concéntricos y en cuyo ánulo se produce el vacío. El vacío obviamente es gran aislante, ¿verdad? Así se evita que se pierda calor. Los tubos mencionados son de vidrio borosilicato y el tubo interno además está cubierta o recubierta por nitrato de aluminio. Eso incrementa la absorción de calor. En el interior del tubo interno se encuentran los dos tubitos de cobre colectores por donde circula el agua. Bien, tiene más eficiencia que el otro sistema, el de las placas planas simplemente. Tenemos también las placas de circulación forzada, donde ya se utilizan bombas, ¿verdad? Hay intercambiadores de calor accionados por bombas. Este es el panel, la placa solar que va llegando energía. El agua ya circula por efecto de la primera bomba hasta el intercambiador de calor, ¿verdad? Y tenemos acá otro sistema, ¿verdad? Que también hace circular ahí el intercambio de calor correspondiente. Acá, en el caso de circulación forzada, podía perfectamente utilizarse un fluido térmico diferente al agua, que tenga mayor capacidad de absorción de calor. Entonces acá hay la transferencia de calor al agua. Entonces ya en este caso el tanque de acumulación junto a agua caliente ya se puede utilizar para ACS u otras aplicaciones de calefacción.
Y cuando llega la noche se puede utilizar energía auxiliar, normalmente de carácter eléctrico, calefactores eléctricos. ¿Qué con la inclinación de paneles? Para aprovechar la energía solar tiene que haber una inclinación en este caso del panel o de la placa, lo mejor adecuado, ¿no? De manera más adecuada más bien. Y estas tienen que ser dirigidas perpendicularmente hacia el norte. Y para ello se arma el sistema a mediodía. Este sistema puede revisarse cada 3 meses. Entonces, esta inclinación se puede calcular sumando la latitud del lugar más menos la declinación solar que hemos visto en la primera parte de energía solar. Sabemos que en verano tiene una declinación solar negativa, en invierno positiva, y primavera-otoño no hay declinación solar. De todas maneras, existen sistemas automáticos con seguimiento solar para aprovechar al máximo. La latitud de La Paz es esta, 16.49, latitud sur. Acá tenemos en base a eso la inclinación que debería tener los distintos lugares, ¿verdad?, hacia el norte, para Cobija, Cochabamba, El Alto, Nodiunga, Suryunga, Oruro, Potosí, Tarija y Trinidad. La inclinación hacia el norte. Ahora, los captadores de media temperatura. Existen equipos, por ejemplo, los cilindros parabólicos denominados CCP, que están formados por espejos en forma de canales parabólicos. Estos canales parabólicos lo que hacen es recoger la energía solar y reflejar hacia tubos que circulan por el centro de los canales parabólicos. Entonces, el fluido térmico, en este caso aceite que circula por dentro de los tubos, puede calentarse hasta más o menos 300 grados centígrados o más. Ese aceite caliente va a circular hacia un intercambio de calor, donde se va a producir vapor sobrecalentado cuando se pone en contacto de forma indirecta con agua. Por supuesto que el vapor sobrecalentado ya sirve para fabricar energía eléctrica, ¿verdad?, a través de turbinas. Bien, entonces sí es necesario utilizar en estos equipos la energía solar directa sin ninguna interferencia. Por ello se requiere de sistemas automáticos de seguimiento solar. Vean, entonces tenemos, por si acaso, de necesidad de energía de 40 a 60 kilowatts sobre metro cuadrado de radiación mínimo. Bueno, tenemos acá el esquema. Estos son los canales parabólicos. Estos son los tubos por donde circula un aceite. Entonces va a llegar la energía solar acá, concentra la energía a los tubos, se calienta el aceite, circula y llega a un intercambiador de calor. Acá se pone en contacto de forma indirecta con agua y se forma vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado ya acciona en una turbina, de la turbina ya el resto de equipamiento para transformar en energía eléctrica. En este caso el vapor condensado se pasa por un condensador, se enfría y se vuelve a bombear hacia el sistema del intercambio de calor, ¿verdad? Entonces vemos acá el sistema, cuando tenemos todavía cierta cantidad de líquidos que se han quedado del sistema, se pasa a una torre de refrigeración para volver a accionar el sistema de condensador. Bueno, las temperaturas a las que se puede llegar, ya es decir, hasta 300 grados, potencia hasta 800 megawatts. Y llegamos a los colectores solares de alta temperatura. Como representante tenemos el concentrador de disco parabólico. También está formado por espejos y tiene acá un receptor en su foco, y dentro de ese foco está un sistema de motor térmico de ciclo Stirling. Bueno, entonces este motor Stirling produce ciclos de compresión y expansión de aire y otros gases que pueden ser helio, hidrógeno, y eso produce energía mecánica que después se transforma en energía eléctrica. Vean, las temperaturas son realmente importantes, hasta 800 grados centígrados. Bueno, también se utiliza, en vez de gases, sodio, y por efecto del calor entonces va a producirse un cambio de fase de vapor a líquido y viceversa, y eso desprende calor, ¿verdad? Y eso va a ser aprovechado como energía mecánica para después convertirla en energía eléctrica. Otro sistema es el concentrador de torre central con campo de heliostatos. Los heliostatos o espejos siguen al Sol y reflejan la radiación hasta un receptor central que se encuentra sobre la parte superior de una torre central. Y en la torre central hay un caldero de vapor. Acá vemos los heliostatos
llega el sol de forma directa y se refleja hasta la parte superior de la torre donde se encuentra el caldero. Vean, entre el caldero lo que produce se supone es vapor sobrecalentado, llega por acá y retorna, ¿verdad? Entonces tenemos acá, recuerden que este tipo de caldero también puede utilizar fluidos térmicos diferentes al agua, que como es en este caso, pero además el calor transmite al agua. Acá ya es agua que se transmite a través de un sistema de bombeo hacia la turbina, hacia el generador y la, digamos, transformación de energía solar en energía eléctrica. Bien, hay otros sistemas con almacenamiento de calor. También tiene una torre central, un gran campo de heliostatos y, bueno, como en su receptor, un indicador de calor, ¿verdad? Puede llegar perfectamente hasta 1500 grados centígrados. Inicialmente se utilizaban aceites, como el que acabo de mostrarles en el colector. Estos aceites se podían almacenar en tanques y, bueno, como estaba caliente, podía mantener la energía durante unas 4 horas seguidas. Actualmente se están utilizando sales fundidas en lugar del aceite. Las sales fundidas almacenan de mejor forma el calor. Además, los tanques pueden ser de mayor dimensión. Bien, entonces estas sales fundidas, por supuesto que tienen mayor eficiencia térmica que los aceites, por eso son excelentes medios para almacenar calor por largos tiempos. Se puede guardar calor hasta 6 horas seguidas sin sol. Luego ya saben el sistema de transformación hasta energía eléctrica que se conecta a la red eléctrica, especialmente durante las horas de mayor demanda. En cuanto a las sales utilizadas, podría ser solito el nitrato de sodio, cuyo punto de fusión es 308 grados centígrados, o nitrato de potasio, 333 grados centígrados. Pero si juntamos los dos, se forma una mezcla eutéctica. Vean que apenas por debajo de estas dos temperaturas el punto de fusión es menor, 223. ¿Y qué es esa mezcla eutéctica? Es una mezcla de nitrato de sodio del 60% y el restante 40% formado por nitrato de potasio. Mezcla eutéctica. Vayamos ahora al análisis matemático y el balance energético en este colector de placa plana. Este es el colector, esta es la cubierta de vidrio, esta es la placa en la que se encuentran los tubos de cobre para la calefacción y por la parte inferior el aislante. Esta es la irradiancia solar, ¿verdad?, que nos va a dar el calor Q1 de entrada, la temperatura ambiente del lugar, la temperatura de la placa, Tp, y la cantidad de calor que también se pierde, la que escapa de la placa. El calor de entrada está expresado de esta forma, donde alfa es la absortividad del vidrio, la transmitividad también del vidrio, el área de la placa y la irradiancia del sol. Watts, ¿verdad? Este es el calor de entrada. El calor de salida, por supuesto, diferencia de temperaturas entre la temperatura de placa menos la temperatura del ambiente sobre la resistencia. Bueno, entonces la resistencia es simplemente la inversa de 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor general, U sub C, y AP, área de la placa, donde el coeficiente de transferencia de calor está en función de la resistencia conductiva, convectiva y radiactiva. Son las tres formas de flujo de calor que también tienen sus resistencias correspondientes. Luego el calor neto será la diferencia del calor de entrada menos el calor de salida. El calor neto vemos acá, lo mismo, reemplazando los valores que hemos visto en la anterior ecuación. Tenemos esta es la ecuación. El calor útil va a ser este calor neto multiplicado por la eficiencia del flujo de calor de placa al fluido, ¿verdad? Porque necesitamos ese tipo de relación correspondiente que más o menos llega del 80 al 90%. Si consideramos el flujo de agua que va por los tubos, los tubitos, acá tenemos el calor específico por diferencia de temperaturas y la derivada de la masa respecto a la temperatura. Como la derivada de la masa es densidad por derivada del volumen, entonces cambiamos y esta es la ecuación. Densidad por calor específico, T2 delta T, por la variación del volumen respecto al tiempo. Pero la variación del volumen respecto al tiempo se denomina caudal. Entonces una ecuación ya más sencilla es esta, ¿verdad? Caudal por el calor específico, ¿verdad?, que estamos viendo normalmente en el sistema, densidad, delta T, y listo. T2 va a ser la temperatura de salida, la temperatura del agua caliente, y T sub 1 la temperatura de entrada a los tubos en la placa. Bueno, podemos igualar los valores al calor útil que hemos visto
Y entonces el calor de agua caliente podemos calcular con esta ecuación. Todos los datos han sido explicados. Normalmente se estima que digamos, en un edificio o un hotel, etcétera, el consumo de agua caliente llega a ser de 40 litros por día por persona a 45 grados centígrados. En cuanto a las características de los colectores, va a depender de las capas de vidrio que se encuentren sobre el mismo. Todo colector está pintado de negro por la capacidad de tener mayor absorción de calor por la ley del cuerpo negro. Si no hay ninguna capa, vean, se llega a temperatura de placa de 40. Con una placa de vidrio arriba, 95 grados. Y con dos vidrios, 140. Porque entre vidrio y vidrio se encuentra aire y el aire es un aislante, evita que se pierda calor. Bueno, entonces, si la cantidad de calor que entra es igual a la cantidad de calor que sale, la temperatura que se va a alcanzar va a ser la máxima. Pero como es constante, su derivada es cero. Y esta es la forma de calcular la temperatura máxima que se puede alcanzar. Respecto a la eficiencia del colector, tenemos el calor útil sobre el área de la placa, sobre la irradiancia media diaria real del lugar. Irradiancia real, ¿verdad? GR. Esta GR se calcula a través de esta ecuación. G es lo que tenemos en la irradiancia media diaria de algún lugar. Y este K es una corrección por inclinación del panel, de la placa. Y H o HSP es hora solar pico, que depende, ¿no?, del lugar donde se encuentre y además de la fecha. Ese factor de corrección K' o K asterisco para la ciudad de La Paz la tenemos acá desde enero hasta diciembre. Son los valores que se puede tomar en cuenta, ¿verdad? Esta es la explicación de todos los datos que tenemos. Entonces tenemos el flujo de agua caliente y, por ejemplo, el ACS a 60 grados y con agua de red a 15 grados centígrados. Entonces, esta es una tablita también para ya a 60 grados, si es unifamiliar la edificación. Los litros, 30 litros por persona. Multifamiliar, 22 litros por persona. En las escuelas, 3 litros por alumno. Cafeterías, restaurantes, 1 litro por cada almuerzo. Y esta es la generación de energía anual. Bueno, en el ejemplo tenemos un colector de placa plana. Este es el área, las relaciones resistencia-área. Acá tenemos la eficiencia que habíamos explicado, la transmitividad, la absorbancia, absortividad también se llama, ¿verdad? La temperatura de entrada 15 grados, la del ambiente 17 grados y la radiancia real del lugar. Bueno, nos piden calcular la cantidad de caudal de agua caliente en litros hora para conseguir un incremento de 5 grados en cada paso de agua por los tubos y la eficiencia del colector. Esta es la ecuación del caudal, ¿verdad? Tenemos los datos del área de la placa, la densidad del agua, el caudal específico del agua y la temperatura de la placa con un incremento de 15 grados centígrados. Bueno, tenemos acá el incremento de 15 más 20, dijimos ese valor, entre 2 por medio, ¿verdad? 15 más 5 es 20, ¿verdad? Por eso aparece acá 15 al 20 y esa temperatura incrementada en los 5 grados, la media 17.5 grados. Reemplazamos acá y tenemos el caudal de agua, 169.7 litros hora. Y en este caso el rendimiento del colector, calor útil sobre área y la IGR. Primero el calor útil tenemos acá. Ya hemos calculado esto, tiene este valor, ¿verdad? Tenemos que reemplazar acá el calor útil, que nos va a salir igual a 962,07 watts. Ahora sí, el rendimiento del colector, que alcanza 66.8%. Bueno, este ejercicio lo podemos revisar, dibujar y entender cada partecita qué es lo que estamos haciendo, de manera que estén preparados para, por ejemplo, para resolver la tarea que se les está adicionando. Bueno, jóvenes, ya vamos a llegar a la siguiente clase a analizar los paneles solares clásicas, ¿verdad?, que se está utilizando. Y con ello después vamos a acabar seguramente lo que es energía solar para pasar a otro tipo de energía. Recuerden que nuestras clases ahora ya son martes y viernes. Y les voy a dejar así 2 clases porque tenemos que acabar nuestro programa. Y el tiempo que resta en el año ya es pequeño, muchachos. Así que a leer bien y esforzarse de mejor manera y prepararse para el primer parcial.
Bueno, jóvenes, hasta la siguiente clase, hasta el viernes. Cuídense.